de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Así que como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ponga atención en el verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué van a hacer estas otras ovejas? Oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. 3 meses después de estas expresiones, vamos al versículo 26. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no pueden creer? Porque no sois de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas, ¿qué pasa con ellas? Oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y a estas ovejas que oyen su voz, que lo conocen y le siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y esto me encanta, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Hemos avanzado estos 10 capítulos que hasta hoy, hasta el capítulo de hoy, al capítulo 10, va a ver usted que abarca gran parte del ministerio del Señor, sino todo el ministerio del Señor. Porque del capítulo 11, que veremos desde la próxima semana, vamos a entrar en la recta final del ministerio del Señor. O sea, Juan va a ocupar gran parte de su libro, de su evangelio, en la última semana del Señor.
En el capítulo 11 vamos a encontrar a su amigo Lázaro que muere. Él lo resucita y ahí ya va a Jerusalén. O sea, con esto se acaba el ministerio. ¿Se da cuenta que no ha sido un relato cronológico? Porque parece que llegamos tan rápido, sí, porque Juan tiene otro sentido, tiene un sentido teológico y él ha seleccionado pasajes para ilustrarnos una gran verdad, y esta verdad es la salvación por gracia. En el capítulo número 9 abordamos la reunión pasada al vidente que recibió la vista. ¿Se recuerdan? El vidente que recibió la vista era ciego. Jesús lo mandó al Siloé, se sanó de su ceguera, pero siguió siendo ciego. Y él tuvo que venir a Siloé, que es Jesucristo, porque Jesucristo es el enviado y Siloé significa el enviado. Por eso que el sermón se llamó la señal del Siloé. Y el Siloé es Jesucristo, el enviado, quien ha traído la gracia redentora. ¿Se recuerdan del sermón pasado que algo le sucedió a ese vidente dentro de la religión judía? Se los recuerdo. En el versículo 35 Jesús oyó que lo habían expulsado. Lo echaron de la religión judía. Y cuando lo echaron de la religión judía, fue encontrado por Jesucristo. Jesucristo le habla, le declara su palabra, su dulce voz, y con esta dulce voz del Señor, el vidente que había sido ciego, por la palabra del Señor, el Señor por la fe lo toma y lo entra. La semana pasada dijimos al reino, pero hoy día vamos a hacer la figura que lo entró a un redil. El buen pastor fue por el expulsado, lo fue a buscar. Versículo 35 del capítulo 9, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, empezó a hablar con él: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Y note esto: y el que habla contigo, él es. Y el ciego le dice: creo, Señor, y le adoró. Es aquí donde el vidente logra ver el reino del Señor. Pero noten aquí la distinción, que él logra ver el reino del Señor por otro sentido. Recuerden que era ciego, logra ver, pero la fe no es por ver. La fe es por oír. Entonces lo que pasa con el ciego no tiene nada que ver con sus ojos, tiene que ver con sus oídos. Lo que los otros pastores no hicieron, lo hizo el buen pastor. Él lo llamó por su nombre y él pudo creer. Entonces, cuando el buen pastor le habla a este ex ciego, que ahora es vidente, lo hace entrar al redil del Señor por la palabra de verdad. ¿Qué pasó con el ciego? Oyó. ¿Ve que es otro sentido? Porque la fe es por oír y el oír el mensaje o la palabra del Señor. Recién aquí él recibió fe y pudo decir: creo. Y adoró. ¿Cuándo? Cuando la dulce voz del Señor se manifestó a él. Por eso que el capítulo 10 entonces, seguido este mismo grupo de personas que está ahí en este mismo contexto, ahora Jesús va a explicar mediante una alegoría cómo es esta
relación entre un pastor y no las ovejas, sino sus ovejas. Que el Señor va a buscar a sus ovejas. Él no anda buscando ovejas. Él fue a buscar a Fernando, su oveja, a Loreto, que es su oveja. Él no fue a buscar miles de Loretos, fue a buscar a Loreto su oveja, a Loreto su oveja, a Gladys su oveja, porque Él las tiene identificadas. Y ustedes, Loreto la oveja, Gladys la oveja, Fernando la oveja, la única condición que se nos pidió fue oír la voz del pastor. Entonces, ¿cómo hacen cuando hay cientos de ovejas para distinguir la voz de su pastor? Esa es la obra gloriosa del Espíritu Santo del Señor. Entonces en este capítulo 10 el Señor nos va a presentar esta alegoría de un pastor y sus rebaños. Y de paso el Señor nos va a enseñar a identificar a los que no son pastores de este rebaño. Nos tiene que enseñar. Ahora, noten que no es una parábola, es una alegoría. Versículo 6 así lo dice. 10:6 dice: esta alegoría les dijo Jesús. Es una alegoría. Permítanme aquí precisar la diferencia entre una parábola y una alegoría. La parábola tiene una verdad espiritual al lado de un hecho real y hace una comparación con el objetivo de enseñar una verdad única y central. Tiene un sentido. La alegoría, en cambio, tiene distintos hechos que a veces tienden a confundirse unos con otros. Y ese es el error a la hora de ir al capítulo 10 y encontrar varios aspectos referidos a la misma persona. Por ejemplo, Jesús es el pastor, pero también es la puerta. Es como raro, bueno, ¿es el pastor o es la puerta? Es ambos. Si usted va a ver la literatura de Juan, se va a dar cuenta que él siempre hace estos contrastes. Por ejemplo, en el capítulo 6 nos mostró que Jesús es el pan, pero también es el proveedor del pan. También vamos a encontrar que Él es la verdad, pero también es el que enseña la verdad. Vamos a encontrar que Él es el camino, pero también nos muestra el camino. Vamos a encontrar que Él es el sacrificio, pero se ofrece en sacrificio, ¿ve? Entonces, cuando se trata de alegorías, no tenemos que forzar toda la interpretación porque nos vamos a perder. Y podríamos darle aplicaciones a elementos que no son aplicables. Por ejemplo, si Jesús es el pastor, tendríamos que identificar a otro la puerta. Y ahí es donde se cometen muchos errores. La Iglesia Católica ha sostenido que la puerta es el Papa. Y que la puerta es la que deja o no deja pasar a la gente hacia Cristo. Pero en este capítulo 10 encontramos que Jesús es todo lo que necesitamos. Él es todo lo que necesitamos. Él está presente en todo. Entonces no podemos forzar esta alegoría. Ahora, existe una metáfora muy clara, muy precisa en este capítulo 10, que Jesús es el pastor. Mire versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se dan cuenta los contrastes? ¿Se da cuenta que está presente en una metáfora y en otra y se hace identificar el mismo? Entonces, esa es la diferencia. No sé si lograron captar
lo que es una parábola y lo que es una alegoría. Una alegoría no tiene una verdad central, sino tiene distintos tópicos para sostener un principio. ¿Cuál es el principio durante todo el capítulo 10? Uno solo. Hay un redil y hay un rebaño. Punto. Hay un redil y hay un rebaño. ¿Qué más nos dice este capítulo 10? Que ese rebaño le pertenece a Dios. Y Dios seleccionó personas dentro de esas ovejas y se las dio a su Hijo en regalo. Le pertenecen al Señor. Permítanme decirle, ¿cuál es el premio, el galardón, el gozo puesto delante de Jesucristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el premio del Señor? ¿Cuál es el galardón del Señor? ¿Cuál es el regalo de Jesús? Las ovejas o las personas o los cristianos que fueron seleccionados por el Padre y regalados a su Hijo. Yo le pertenezco, usted le pertenece como regalo a Jesús. Y este regalo Él lo redime, Él lo rescata, Él lo viene a buscar y Él lo llama por su nombre. Ahora, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es variada la información que se nos dice que Dios es el pastor, que Jesús es el Mesías prometido que será el pastor de su pueblo. Y también en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como el príncipe de los pastores. Toda la Biblia me va hablando de Él. Ahora, en este capítulo número 10, como yo le hice mención cuando leí, está dividido en dos partes, con la misma idea central. La primera parte es en el contexto del hombre expulsado del templo, lo que acabamos de ver. El hombre expulsado del templo ha sido llamado al redil del Señor. Pasan 3 meses y de ahí del 22 hasta el final, el Señor viene a aplicar la propia alegoría. Él le saca los principios bíblicos de esa alegoría. Ahora, ¿qué quiero con toda esta información que les he compartido? Que entendamos dos cosas. Primero, comprendamos que las ovejas están perdidas. Eso es lo primero que hay que comprender en este capítulo 10. Las ovejas están perdidas. Que recuerden dónde se encontraba el vidente. En una religión. En la religión de Jehová. Se encontraba en torno a la palabra, a la Torá. Se encontraba en la iglesia de aquel entonces. Tenía pastores al cuidado de aquel entonces. Pero aún así era una oveja perdida. Que las personas pueden estar en torno al culto, pueden estar dentro de una congregación, pueden pertenecer a una institución, pueden tener el letrero que quieran tener, adscribir la religión que quieran, la bandera que quieran, y somos de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal de mi obispo Manuel Umaña Salina y de mi obispo Carlos San Martín. Usted a lo mejor alguno lo conoce. Y otros podríamos decir, yo vengo de mis raíces, yo vengo de las raíces porque a mí me bautizó William Hoover Kirk. Estudié en el colegio William Hoover Kirk, fui a la iglesia que él fundó. Mi tatarabuelo era pastor, mi abuelita era pastora, fue una fundadora de esta iglesia, podría decir lo que quiera. Pero si no ha oído la voz del buen pastor, aunque esté en la liturgia, aunque cante, aunque ofrende, aunque haga el aseo, aunque se entregue entero, si no ha oído la voz del pastor, está perdido. Y ese es el problema, que la gente transita en la religión, en la forma, en el estilo, en la música,
en la organización, en la institución, en lo que quiera, toda su vida ahí. Pero en este capítulo 10 tenemos que entender una sola gran verdad. Está perdido. Está perdido, está perdido. Es una oveja perdida. Que aunque esté dentro de un cuidado, de un redil, está perdido. Cuando en julio les compartí el sermón Él apacienta entre lirios, les hablé algo. Si ustedes revisan eso, sí que no quiero tocar esos tópicos para no repetir el sermón. Quiero buscar la verdad que está en esto, pero sí decirles que cuando se habla de oveja, el griego es probatón. Esa es la palabra para oveja, probatón, que significa alguien que camina hacia adelante, siguiendo a otro. Eso es oveja, probatón. Un animalito que camina hacia adelante. Ahora, dentro del reino animal, la oveja es la más ingenua, por no decir otra palabra. Usted sabe que si hay un piñado de ovejas que van caminando y una oveja salta al vacío, la oveja no piensa. Por eso necesita un pastor. Y si una oveja va y se lanza, dice ¡oh! ¡Oh! Y viene la otra y dice ¡oh! Y hasta las 99 dicen ¡oh! Y se tiran. De hecho, es más, sabe que lea un poco de ovejas y se va a dar cuenta que han encontrado ovejas muertas de hambre y al lado había comida. Y porque el pastor no les dio comida en la boca, no se lo comieron. Así de ingenuas son. ¿Cuánta gente está recibiendo alimento en abundancia al lado suyo y no se lo come? Entonces está perdido. Es una oveja, un probatón, uno que va siguiendo la manada. Las ovejas tienen este efecto manada, siguen a la manada. Si a alguna se le ocurrió algo, las otras se tiran y se pierden porque están perdidas. No tienen la capacidad, son negligentes para vivir. Viven por el instinto de las masas. Ahora, ¿dónde hubo una desviación llevando esta aplicación al ser humano? ¿Dónde hubo? En el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios tiene un redil, para seguir la analogía, ¿no?, que el Señor nos da. Tiene un redil y las ovejas del Señor salieron del redil. Se descarriaron. No siguieron la voz del pastor. ¿Cuál era la voz del pastor? Pueden comer de todo, tienen alimento en abundancia, coman de todo. Esa era la voz del pastor en Edén, coman de todo. Lo único que le pido, ovejas, no coman de esta. Y se metió por el salteador, por el lado, no entró por la puerta. La puerta es la palabra, la puerta es Dios, la puerta es Cristo. Entró el salteador por el lado, disfrazado de oveja, y les dio veneno, les dio un mal alimento. Y el día que comieron las mentiras del diablo, se descarriaron. Tanto así que Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Están todos descarriados. ¿Y cómo volvemos al redil? ¿Cómo volvemos a la comunión del Señor? El redil, en definitiva, es la comunión con el Señor. ¿Cómo volvemos al redil? No hay cómo volver, porque la oveja es tonta, la oveja está perdida, la oveja está descarriada. Entonces el Señor Dios va llamando personas que le anuncien la verdad a las ovejas que están perdidas. Entonces fue mandando mensajeros, fue mandando a sus profetas, fue mandando. ¿Y qué decían los profetas? Viene pronto el pastor, viene el pastor, esperen al pastor y cuando Él venga los va a rescatar. ¿Y qué hicieron los hombres? En vez de anunciar que venía el buen pastor a rescatar a las ovejas que están descarriadas, dice Ezequiel 34, del 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel, él lo escribe cuando están cautivos, donde están sus ovejas dispersas en Babilonia.
lejos de Dios, lejos, perdidos totalmente. Y esto es un reflejo de la humanidad. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños, decía. Coméis la grosura, os vestís de lana engordada, de lana a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Le está diciendo: ustedes se están comiendo las ovejas, se están vistiendo la lana en la oveja. Lo único que les importa en la oveja es trasquilarla, estrujarla, pedirle, exigirle, ponerle reglas, ponerle normas. ¡Ay de los pastores! No fortalecéis a las débiles, no curas a la enferma, no vendas a la perniquebrada. No volviste al redil a la descarriada, las que están perdidas no las volviste al redil. La misión de los pastores: no buscan a la perdida, sino que han hecho estos pastores. Se han enseñoreado de ellas con dureza, con violencia. Ellas andan errantes por falta de pastor, dice, y son presa de las fieras del campo y se han dispersado. Andan perdidas mis ovejas por los montes, por los collados. Están esparcidas mis ovejas, no hay quien las busque ni quien pregunte por ellas. Así está la condición del hombre sin el Señor. Es una oveja que está perdida. Y si hay alguien que no le anuncia el camino del buen pastor, esa oveja seguirá perdida. Cuando usted viene al Señor o viene a la congregación, viene a la iglesia, y traigamos este mensaje ahora acá, y yo me encargo como ministro del Señor de exigirle cosas, exigirle recursos. Y hermano, vamos a comprar este terreno, así que todos van a tener que vender sus casas, y nos vamos a poner a hacer cuanta cosa por puro, y ponemos el foco, lo material. Yo dije acto de fe, pero no dije desvivirnos, no dije perder el foco. Cuando usted viene acá y yo le pongo un montón de reglas, aquí los únicos que pueden adorar son los que tienen corbata, los únicos que tienen una Biblia bajo el brazo, y le puedo empezar a poner un montón de reglas, y los únicos que cantan los himnos del himnario van a ser salvos. Esto hicieron estos pastores de Israel. Le metieron a la gente una cantidad de reglas. Lo trataron de ayudar externamente. Lo que hicieron con las personas fue disfrazarlos de hijos del Señor, disfrazarlo con reglas. Y espero que no me malentienda lo que estoy tratando de explicarles esta mañana. No me refiero a que no tenemos que tener modas de conducta ni tener una liturgia definida. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando la liturgia, cuando la forma, cuando la estructura está por sobre lo que el Señor nos está transmitiendo. Estos pastores de Israel, la liturgia, la forma, el rito estuvo por sobre el pastor de los pastores. Ellos se enseñorearon de la oveja, y si alguna se perdía, la dejaron perderse, no le anunciaron la verdad. Si alguna estaba herida, no se preocuparon de la herida, no se preocuparon de darle cobertura, no se preocuparon de la oveja. Y esa es la religión que encuentra Jesucristo, y Jesucristo halla a la oveja perdida dentro de la religión judía. La encontró perdida adentro, no es que está lejos. Se refiere a los judíos, todo lo que el Señor envió para ellos. Por eso Juan capítulo 10, versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, dice el Señor, todos los que antes de mí vinieron. No se está refiriendo a los profetas que Él envió y que hablaron de Él. No se está refiriendo de los profetas. No se está refiriendo de aquellos que administraron la gracia, porque hubieron muchos que vinieron antes y prepararon el camino del Mesías. No se está refiriendo a ellos. Se está refiriendo a estos pastores de Israel que desviaron al rebaño, lo dejaron dispersos. Dice:
todos estos que vinieron antes de mí, ladrones, son salteadores. ¿Por qué? Porque las ovejas, dice, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué no oyeron? No oyeron, las ovejas no oyeron la palabra del Señor. ¿Qué oyeron las ovejas? Tradiciones, costumbres. Y sería un craso error para nuestra generación que yo a usted le predique costumbres, que a usted le predique reglas, estructuras, meterlos una camisa de fuerza y disfrazar a la oveja perdida de oveja salvada cuando está perdida porque no ha oído la voz del Señor. ¿Qué tiene que hacer un pastor? ¿Qué tenían que hacer estos pastores? No ser salteadores, no ser ladrones. ¿Qué significa eso? Que le robaron la palabra de verdad a la oveja, le robaron el alimento a la oveja, le robaron la voz del Señor a la oveja, no le predicaron la verdad a la oveja. Entonces, si yo no le predico la verdad de la palabra del Señor, ¿cómo usted va a creer? ¿Cómo usted se va a salvar? ¿Cómo usted va a venir al redil del Señor? Entonces lo que hicieron estos pastores es robarle el mensaje. Fueron salteadores. ¿Por qué? No le quisieron decir que vinieran al Señor, no le sembraron la fe en el Redentor, sino lo único que hicieron, le ocultaron el mensaje y más encima le robaron lo poco que tenían. Y si alguna quedó herida, si alguna se perdió, la dejaron perderse. Qué terrible. Por eso que el Señor le dice, ay de vosotros pastores, ya verán lo que pasa. Juan 10:8 dice, estos son ladrones, son salteadores. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Eso están haciendo estos pastores. Versículo 12, más el asalariado. Y aquí hay una confusión. Se ha dado muchos círculos. Si el pastor debería tener un sueldo o no. Y dicen, no, porque no puedo ser asalariado. No tiene nada que ver. Nada que ver. Tiene que ver con pastores que sacaron recursos de la oveja para su propio bien. No les importó la oveja. Eso está hablando aquí. El asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. ¿Qué hace el asalariado? El que no tiene el mensaje de verdad. Dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata la oveja y las dispersa. Note que dice las dispersa. No habla de aquí de oración, de devorarlas. ¿Qué hace un lobo? Mata. Pero aquí cuando dice que ve venir el lobo, no hace nada. ¿Qué es el lobo en esta analogía? Es el diablo, sus mentiras, su engaño. Alguien que no proclama la verdad cuando disfraza el verdadero evangelio. Miren, podrán decir de mí cualquier cosa. Se lo digo en primera persona, podrán decir de mí, soy chico, soy aliñado, ¿qué le gusta la música aquí? ¿Qué puso luz? Que digan lo que quieran, pero que jamás digan, jamás podrán decir que no le prediqué sobre Jesucristo, el buen pastor. Él es el mensaje. Él es la voz que usted tiene que oír, la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque las ovejas están perdidas. Y como las ovejas están perdidas, lo segundo que nos enseña este capítulo 10 es que como las ovejas están perdidas, ha venido un pastor a buscar no las ovejas, no las ovejas que encuentre, sino Él viene por todas sus ovejas. Él viene por las ovejas que el Señor le dio. Por eso el capítulo 10, el hilo conductor, como le decía, es la voz del pastor hablando. ¿Y qué nos está diciendo? Vino el buen pastor y salió a hablar su mensaje, su palabra. ¿Y qué hicieron las ovejas? Que eran suyas, que el Señor le dio, oyeron su voz. El pastor vino. ¿Dónde vino el pastor a hablar? A la iglesia, afuera, a donde, en cualquier lugar. Dice versículo 3, al buen pastor, abre el portero. Y tenemos que ver esta analogía de la siguiente forma. Cada pastor tenía sus ovejas, pero en la noche
por lo general, venían a un lugar plano donde juntaban todas las ovejas y encontrábamos un redil grande donde cabían las ovejas de todos los pastores y hacían una circunferencia, un cuadrado de piedras, todo lleno de piedra alto para que la oveja no pasara, no se fuera, ni tampoco se metieran las fieras. Y dejaban un pequeño espacio donde un pastor que hacía de portero se acostaba en la puerta a dormir ahí. Entonces no entraba nadie ni salía nadie porque estaba el portero, la puerta estaba ahí en ese redil. Por eso que él dice: yo soy la puerta. ¿Qué ha hecho el pastor? En medio de las tinieblas, él está en la puerta acostado. Es el pastor que ha decidido cuidar a todas las ovejas, como Dios está cuidando de todas las ovejas en este mundo, ¿no? Pero venida la mañana, ¿qué hace ese pastor que está de portero de noche? Le tocó la guardia, eso es. Se iban rotando los pastores y uno se ponía de guardia. Entonces él dice: yo he sido el portero, he sido el pastor que ha cuidado todas estas ovejas, porque de Jehová es la tierra su plenitud, el sol sale sobre buenos y malos. La misericordia del Señor manda su favor a todos, pero no significa que todos son de él. A la mañana el pastor se levanta, se lava su carita y hace un pequeño silbido. Y se empiezan a mover una orejita y la ovejita, 1, 2, por allá todas, se empiezan a juntar y vienen a la voz de su pastor que las llama. Solo sus ovejas conocen su voz, conocen su silbido suave y apacible y empiezan a dejar el rebaño. Y lo único que hace el pastor, él no va a buscarlas, él camina adelante con su cayado y dice: y ovejita con ovejita va saliendo de ese redil y empieza a seguir al Señor. Ellas conocen su voz, conocen su llamado y le siguen. Ellas han oído su voz. Fíjese eso. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque oyeron su voz, porque conocen la voz del pastor. Ellas no seguirán al extraño, dice el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Se sienten seguras con su pastor. Y la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me llevará a verdes prados. Su vara, su cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, mi buen pastor, estarás conmigo. Por eso el Señor en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Esa palabra es: yo soy el pastor que tú necesitas. Yo soy tu pastor, yo soy tu pastor. Eso le dice el Señor: yo soy tu pastor, yo te conozco. Yo sé que no puedes solo, las ovejas no pueden solo ni siquiera alimentarse, beber, caminar, no tienen ni idea de nada. Pueden ver la fiera que se para al lado de ella y se quedan inmóviles, no hacen nada. Y eso nos habla de la gracia abundante del Señor que vino sobre nosotros. Y el buen pastor llamó mi nombre. Y yo le oí su voz y he podido creer en él. No puedo decir que fue la iglesia la que me salvó, la institución la que me salvó, el corito. No es esta estructura que me ha salvado. Yo estaba rodeado de piedras, no tenía ninguna posibilidad de ir a los prados del Señor. Y él me llamó un día, 18 de julio, vino por mí y me dijo: Fernando, ven, sígueme. Y oí su voz. Eso es lo que transformó mi vida. La voz de Jesucristo transformó mi vida. Su palabra es la que ha transformado mi vida. Es su palabra la que ha hecho nueva obra en mi vida. No es la forma, no es la estructura, no es la religión.
Es solo su amor que Él vino a mi vida. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor, yo soy, Él se presenta. ¿Y qué hace este buen pastor? Dice, conozco mis ovejas. Note eso, conozco mis ovejas. No dice las ovejas, Él dice, conozco mi oveja. Yo sé que en ella cada uno le puso un nombre. Hay un nombre nuevo en la gloria que tiene. Él me conoce a mí por nombre, lo conoce a usted. Usted no es una oveja, es la oveja, es singular, es una relación. Dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta palabra conocer es intimidad, es relación, es uno a uno. Es como nos decía Cantares 1:1, 1:3. Si Él me besare con besos de su boca, es íntimo. Yo conozco al pastor, por eso conozco su voz. El pastor, para que las ovejas lo conozcan, duerme con ellas, las abraza. Cuando son chiquititas, las abraza. Cuando hay ovejitas que son más saltarinas, que son como cabritos, y se van al peligro, ¿qué hace el pastor? Le quiebra una pata, la hace sufrir un poco, pero no la deja así, viene y la venda y lo hace dormir con él para que sienta su aroma, sienta su cuidado, sienta su fraternidad, sienta su amor. Y después se le cura la patita, la perni quebrada, se le cura la patita. Y ella ha estado tiempo sintiendo el olor del Señor. Ha estado sintiendo al pastor y ahí ella puede decir, Él es mi pastor. Conoce su aroma, conoce su voz, conoce el latido de su corazón. Entonces esa oveja puede decir, yo conozco al pastor. Y el pastor dice, yo la conozco a ella. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conozco, tengo relación, yo conozco al Padre y pongo mi vida por estas ovejas. Y aquí entramos nosotros en el versículo 16, si lo quiere dejar marcado. Se estaba refiriendo a las ovejas de Israel, ¿no? Nosotros ni siquiera teníamos pastores que nos apacentaran. Ellos por lo menos tenían pastores que te apacentaban, pero la habían llevado lejos del Señor. Pero nosotros ni siquiera eso teníamos, nosotros éramos silvestres. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, no son judíos, no son israelitas, tengo otras. Y aquellas también debo traer. ¿Y cómo las vamos a traer? Ellas oirán mi voz, oirán mi palabra, oirán mi mensaje, oirán mi invitación, sentirán mi aroma. Y haré solo un rebaño, y habrá solo un rebaño y habrá solo un pastor. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Para cerrar, quiero decirle que las ovejas del Señor oyen su palabra, se alimentan de su palabra, añoran la palabra, añoran el alimento, no comen otra cosa que el pastor no le da. Quieren oír la voz del Señor, quieren oír su palabra. Como la dulce miel es la palabra del Señor. Quieren la palabra, añoran la palabra. No se alimentan ni de la forma, no se alimentan de comentarios, de la última noticia, qué va a pasar aquí, qué va a pasar acá. No. Lo único que quiere esa oveja es comer palabra de verdad. Quiero oír la palabra. ¿Qué tiene el cielo que decirme? ¿Cuál es el alimento? Quiero comer esa palabra porque no sé, algo me produce. Porque las ovejas del Señor conocen su voz y quieren su palabra. Yo le pregunto esta tarde a usted, ¿qué quiere comer? ¿Qué quiere que le diga? ¿Le hable de la ideología que está moviendo este planeta? ¿Le hablo de política? ¿Le hablo de estructura eclesiológica? ¿Le hablo de cómo se construyó el himnario? Le cuento testimonios para que usted se vaya ahí emocionado. ¿De qué le hablo? Para animarlo.
de autorrealización. Decirle te va a ir bien y se abrirán caminos para ti. Decláralo, proclámalo. Eso es veneno. Lo que la oveja quiere oír es la voz del pastor, su palabra, su palabra. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Esta es la que nos hace renacer, nos hace vivir la palabra. Podrá haber muchas formas, pero si no hay palabra estamos perdidos. La palabra es lo que importa. Que usted pueda oír la voz del buen pastor cada día. Lo que importa es que usted tenga una relación con el Señor. Que lo conozca como Él lo conoce a usted. Que usted tenga intimidad con Él. Algunos se quedan con el culto público, pero no hay culto privado. Y vaya como este año ha servido para saber si hay culto privado. Si hemos podido estar fuera de la atmósfera, del coro, de la música, de la adoración, de las multitudes. Ha sido un buen tiempo para ir al secreto del Señor y conocerlo ahí en la intimidad y adorarlo a Él, llorar a Él, oír su voz, oír su presencia, sentir su presencia. Porque algunos sienten la presencia del Señor con la música solamente. Este ha sido un tiempo para estar a solas con el Señor y ver si la presencia del Señor ha estado ahí. El buen pastor lo ha acariciado por las noches. El buen pastor ha venido a proveerle, el buen pastor le ha abierto caminos, el buen pastor le ha provisto. Cuando hay recesión en el mundo, usted ha visto que su despensa hay abundancia, el buen pastor ha provisto, porque le ha traído alimento espiritual. Yo doy gracias al Señor por este año. El Señor me ha enseñado tanto este año, me ha dado tanto pancito. Las ovejas oyen la palabra, las ovejas tienen una relación y las ovejas le obedecen al Señor, o sea, le siguen por donde Él nos guía. Una iglesia se alimenta, una iglesia tiene una relación. Estamos seguros en Cristo. Versículo 28, y con este termino. Y yo les doy vida, fíjese ahí, eterna. Y léalo eso, por favor, para las dudas, para los temores. Donde quiera que vaya, usted va a Estados Unidos, allá va a ir su pastor con usted. Donde usted esté, ahí está su pastor. Donde esté. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quiere promesa del Señor? O me gustaría que me entregaran una promesa, decir que me va a ir bien. Aquí está la promesa del buen pastor. No perecerás jamás. Otra promesa, esta me encanta. Nadie, métaselo en la cabeza, nadie las arrebata de mi mano. Le pertenecemos al buen pastor. Él da su vida por nosotros, Él pone su vida. Él nos asegura. Dice 2 Tesalonicenses 2, 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe y la verdad, a la cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede oír la voz del Señor? La voz del buen pastor. ¿Cómo puede oír la voz del buen pastor? Mediante su Evangelio, mediante su palabra. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, confortará vuestros corazones y nos confirmará en toda buena obra. Yo me siento bendecido. Y usted ahí en su casa. El buen pastor ha pasado por su lado y ha hablado a su vida.
Yo soy una oveja del Señor. Por pura gracia del Señor pude oír su voz y corrí a sus brazos de amor. Y le conozco. ¿Usted le conoce? Amén.